Buenos días, amigos del canal. En el día de hoy vamos a presentarles cómo confeccionar un circuito sencillo para comprobar baterías alcalinas, baterías portátiles AAA, AA, las utilizadas en los mandos de televisión y DVD y de aire acondicionado. Para la confección del comprobador de batería hemos utilizado una breadboard. Hemos utilizado el circuito integrado LM324, que es un circuito formado por 4 amplificadores operacionales. También hemos utilizado 2 resistores variables de 25 kiloohmios, 2 emisores de luz, 2 diodos emisores de luz, uno rojo y otro verde, y un resistor de 2 kiloohmios. A continuación vamos a explicarles en qué consiste el funcionamiento de este circuito. El circuito del comprobador de batería es este que pueden apreciar aquí. Como les explicaba, está formado por el socket para colocar la batería, un resistor de 2 kiloohmios a la entrada del brazo positivo del primer amplificador operacional. O sea, en el circuito integrado del M324 encontramos 4 amplificadores operacionales como los que aparecen aquí. Hemos utilizado una configuración de comparador para confeccionar este circuito. Vamos a utilizar 2 comparadores solamente del circuito integrado. El primer comparador vamos a utilizarlo para comparar el voltaje alto. O sea, ¿qué criterio hemos tomado? Cuando el voltaje de la batería supere los 1,4 voltios, vamos a considerar que la batería está buena. Y cuando el voltaje de la batería esté por debajo de 1,3 voltios, vamos a considerar que el voltaje de la batería está bajo. Entonces, ¿en qué consiste el funcionamiento de este circuito? Este primer amplificador operacional me va a comparar con respecto a 1,4 voltios que lo hemos logrado colocando un resistor ajustable de 25 kiloohmios entre los 5 voltios y la tierra. Ajustamos aquí el cursor para que haya en el brazo negativo 1,4 voltios. De manera que cuando el voltaje de la batería en este punto supere los 1,4 voltios, la salida del operacional estaría en alto y encendería este LED verde a través de la resistencia limitadora de 220 ohmios. Por el contrario, si el voltaje de la batería está por debajo de 1,3 voltios, pues entonces la salida del operacional cambiaría a alto, o sea, a 5 voltios, de manera que encendería este LED rojo a través de la resistencia limitadora de 220 ohmios. Para ello hemos colocado un resistor ajustable también de 25 kiloohmios, en el cual ajustamos el cursor en este punto para que en el brazo positivo hayan 1,3 voltios. De esta manera conseguimos que cuando el voltaje de la batería esté por encima de los 1,4 voltios, la salida del primer amplificador operacional estaría en alto y encendería el LED verde. Si el voltaje de la batería se encuentra por debajo de 1,3 voltios, la salida del segundo operacional estaría en alto y encendería el LED rojo a través de la resistencia limitadora de 220 ohmios. ¿Qué pasaría en el caso de que el voltaje de la batería no se encuentre ni por debajo de 1,3 voltios ni por encima de 1,4 voltios? Entonces ocurriría que el voltaje en este punto no estaría por encima de 1,4 voltios y entonces la salida del primer operacional se mantendría en bajo, o estaría en bajo. Y en el caso del segundo operacional, el voltaje de referencia que tenemos en el brazo positivo es de 1,3 voltios. Si el voltaje en este punto, en el brazo negativo, está entre 1,3 y 1,4 voltios, la salida del segundo operacional se mantendría también en bajo, quedándose apagado el LED rojo también. De manera que cuando ambos LEDs estén apagados, la batería se encuentra en un estado regular
con un voltaje nominal entre 1,3 y 1,4 voltios. Así, finalmente, hemos explicado el funcionamiento del comprobador de batería que hemos diseñado para utilizarlo en mediciones de baterías portátiles que se utilizan en mandos de DVD, en mandos de televisores, en mandos de aire acondicionado, muy importante para comprobar el estado de la batería sin tener necesidad de utilizar un voltímetro o un multímetro que en ocasiones no está en nuestras manos en esos momentos. Y nos serviría para, por ejemplo, trabajar con comodidad en cualquier lugar donde sea necesario estar realizando mediciones de batería para ser utilizadas en diferentes equipos que normalmente existen en el hogar, en un hotel, etc. Bueno, así finalmente vamos a dar por finalizado el proyecto de hoy. Le doy muchas gracias y hasta el próximo encuentro. A continuación vamos a demostrarles el funcionamiento del comprobador de baterías. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta primera batería, la cual tiene un voltaje bajo, o sea, un voltaje por debajo de 1,3 voltios, 1,17 voltios. La colocamos aquí en el portabatería y vemos cómo se mantiene encendido el LED rojo, indicando de que el voltaje está bajo. El voltaje bajo lo hemos considerado un voltaje por debajo de 1,3 voltios. ¿Okay? Vamos ahora a colocar una batería con un voltaje entre 1,3 y 1,4 voltios. Primeramente vamos a medir. ¿Ve? 1,32 voltios. 1,32 voltios. La colocamos aquí en el portabatería y vemos cómo se mantienen apagados ambos LEDs, indicando de que el voltaje ni está bajo ni está alto, o sea que está en un término de entre 1,3 y 1,4 voltios. Y finalmente vamos a colocar una batería que tenga un voltaje por encima de 1,4 voltios, ¿ok? 1,48 voltios. La colocamos aquí en el portabatería y vemos cómo enciende el LED verde, indicando de que la batería tiene un voltaje por encima de 1,4 voltios y que la batería está buena. Y así finalmente hemos comprobado que funciona perfectamente el comprobador de batería que hemos diseñado para la medición o para la comprobación de baterías portátiles AA, AAA, utilizadas en mandos de televisores, mandos de DVD, mandos de aire acondicionado, etc.